Bienvenidos a este espacio de análisis científico y metodológico. Hoy nos reúne una tarea muy compleja pero muy interesante: realizar una comparación internacional profunda entre dos naciones con pasados milenarios, estructuras complejas y realidades actuales sumamente ricas, Italia y México. Y para lograr este objetivo con el rigor que se necesita, no haremos una simple comparación superficial. Nos apoyaremos en las bases de la educación comparada, que estudia cómo se organizan los sistemas y las instituciones del mundo, y de la pedagogía comparada, que se enfoca directamente en la enseñanza, los modelos de aprendizaje y la forma en la que se educa a las personas. Nuestro objetivo general es hacer una comparación a gran y a pequeña escala, aplicando de manera estricta el método de las teorías educativas puras. Esto significa que analizaremos por separado los valores, las leyes y las estructuras de ambos países para ver cómo influye en la sociedad, el Estado y la cultura. No nos limitaremos solo a qué pasa dentro del aula, sino que analizaremos ambos países en todo su contexto geográfico, social y educativo. Para evitar las ideas sesgadas, dividiremos nuestro análisis en 4 enfoques científicos. El primero es el enfoque histórico, en el cual evaluaremos cómo el proceso de unificación del siglo XIX en Italia influye en su gobierno centralizado actual, y lo contrastaremos con la Revolución Mexicana, que dio origen a un Estado basado en organizaciones sociales y a un fuerte nacionalismo. El segundo enfoque es el antropológico, con el que revisaremos la identidad cultural, analizaremos la identidad mexicana, construida sobre la mezcla de cultura indígena e hispana, la vida en la comunidad y el amor a la tierra. Esto lo contrastaremos con el arraigo regional italiano, el fenómeno del campanillismo, que es ese apego propio al pueblo o a la región, y las marcadas diferencias entre el norte industrial y el sur agrícola. El tercer pilar es el enfoque filosófico. Aquí contrastaremos el pensamiento humanístico y laico de la Ilustración europea que adoptó Italia, junto al peso histórico de la Iglesia Católica, frente al pensamiento práctico y científico del siglo XIX en México y posterior al artículo 3 de la Constitución. Este artículo define la educación en México como laica, democrática, nacionalista y enfocada en el proceso científico. Y finalmente añadiremos el enfoque sociológico. Analizaremos la población, la oportunidad de subir de nivel socioeconómico, el impacto de las remesas y la economía informal en México. Frente a esto veremos el envejecimiento de la población italiana, la migración a través del Mediterráneo y el fenómeno de los jóvenes NEET, que vendrían siendo los jóvenes que no se dedican ni a estudiar ni a trabajar dentro de la Unión Europea. Para guiar esta investigación usaremos las 4 fases clásicas de la metodología comparada de George Bereday, comenzando con la descripción, que es el registro detallado de los datos reales de cada país por separado. Continuaremos con la interpretación, analizando el porqué de estos datos utilizados en los enfoques históricos y antropológicos que ya mencionamos, es decir, en la situación del entorno explican esa realidad. Después pasaremos a la yuxtaposición, poniendo la información de ambos países frente a frente en la misma categoría para ver los puntos en común al mismo tiempo. Y cerraremos con la comparación final, que es el resumen de las semejanzas, diferencias, elementos presentes y elementos ausentes. Esto nos permitirá proponer principios o leyes educativas que sirvan a nivel internacional. Pero bueno, comencemos. Bien, iniciaremos con la descripción geográfica y la población de México. México es una república federal que cuenta con un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Está dividida en 32 estados. Tiene más de 130 millones de habitantes y cuenta con una ventaja demográfica, ya que la mitad de la población tiene entre 29 y 30 años o menos. Su economía está entre las 15 más grandes del mundo, impulsada por el Tratado Comercial de América del Norte, el TEMEC, las fábricas de alta tecnología y el dinero que envían los migrantes, las remesas. Por otro lado, tenemos a Italia. Es una república parlamentaria unificada, aunque dividida de forma muy independiente en 20 regiones, 5 de ellas con leyes y presupuestos especiales. Su territorio es apenas de 301.340 kilómetros cuadrados, casi 7 veces más pequeño que México, y tiene casi cerca de 59 millones de habitantes. Tiene una de las poblaciones más
envejecidas del mundo, donde la edad supera los 47 años. Su economía pertenece al G7 y la eurozona, y se sostiene fuertemente en los servicios, la industria de autos de lujo, el diseño y el turismo masivo. Pasemos a la interpretación de estos datos desde el punto de vista histórico y social. En México, el enorme tamaño del territorio y sus zonas montañosas han provocado que muchas comunidades rurales queden aisladas, lo que debilita la unión social y complica que el gobierno lleve servicios básicos a todos lados. Por otro lado, tener tanta población joven presiona mucho al mercado del trabajo y a las universidades. Cada año se necesitan crear millones de empleos y lugares en las escuelas. A diferencia de Italia, la explicación es mucho más distinta, ya que por su tamaño pequeño facilitó la construcción de carreteras y transportes muy bien conectados. Sin embargo, su economía sufre por el histórico problema del sur, en la cual hay una gran división donde Milán y Turín concentran las industrias y el dinero, mientras que el sur, Mezzogiorno, sufre de falta de empleo de forma permanente, además de que su población sea tan mayor que significa que el gobierno gasta muchísimo dinero de los impuestos en pensiones y en salud, dejando menos presupuesto para mejorar la educación y poder apoyar a los jóvenes. Al poner ambas realidades frente a frente, encontramos semejanzas sorprendentes a pesar de la distancia. Ambos países tienen una fuerte división económica interna según la región. En México, el norte y el Bajío tienen muchas industrias, mientras que en el suroeste, como Chiapas o Oaxaca, es rural y con más pobreza. En Italia pasa exactamente al revés. El norte está muy desarrollado y el sur tiene un sesgo importante. En cuanto a las diferencias, el tipo de población es opuesto. México es un país compuesto principalmente por jóvenes, lo que exige abrir más escuelas e instituciones básicas. Italia es un país envejecido que se enfrenta al reto de tener escuelas vacías en la provincia, lo que obliga a cerrar salones y a reacomodar maestros. Al revisar lo que está presente y lo que falta, vemos un elemento clave presente en México, una enorme economía informal que emplea a más de la mitad de trabajadores. Esto afecta la recaudación de impuestos y hace que se note tanto el beneficio de intervenir en la educación. En Italia, el trabajo informal es mucho menor por las estrictas reglas de la Unión Europea, pero sufren una ausencia importante en el apoyo de retener el talento de jóvenes, lo que provoca la fuga de cerebros hacia Alemania o el norte de Europa. Ahora analizaremos la parte social y cultural comenzando con la descripción. México se define en su constitución como una nación de muchas culturas que tiene su base en los pueblos indígenas, contando con 68 lenguas nacionales además del español. Su sociedad le da una enorme importancia a la familia extendida, abuelos, tíos, primos, y tiene una mezcla religiosa donde la devoción a la Virgen de Guadalupe funciona como un símbolo de identidad nacional que va más allá de la iglesia. Italia se muestra como un rompecabezas de idiomas locales. Aunque el italiano es el idioma oficial, la ley protege a decenas de dialectos de cada región, como el napolitano, el siciliano o el venetano. El catolicismo es parte central de su historia, tanto que tienen al Vaticano en el corazón de su territorio. Y la cultura está muy unida al arte, el Renacimiento, el antiguo Imperio Romano y una gastronomía muy protegida por las leyes de origen. Analicemos esto desde una interpretación antropológica y filosófica. La identidad de México quedó marcada por el impacto de la conquista y la mezcla de culturas posterior. Esto creó una actitud social de resistencia, pero también una estructura donde el color de piel y el origen étnico lamentablemente sigue influyendo en la desigualdad social. En México, la comunidad es lo primero. Las personas se definen a través de su grupo y de su familia unida. En Italia, la explicación nos muestra que la unión del país en 1861 fue un proceso decidido por los gobernantes, la monarquía y los políticos, y no por el pueblo. Un político de la época lo resumió con una frase famosa: ya hicimos a Italia, ahora queremos hacer a los italianos. Como no había una identidad nacional común, la gente se refugió en el campanillismo. Por eso la lealtad del italiano no suele ser hacia el gobierno central, sino hacia su familia directa y su región de origen. Al comparar estas variables, la semejanza más fuerte es el papel de la familia como red de apoyo. En ambos países, cuando el gobierno o los servicios de apoyo fallan o no son suficientes, la familia es la que ayuda a las personas a salir de las crisis económicas, el desempleo o cuidar a los adultos mayores. La diferencia principal está en el tipo de diversidad que tienen. Por ejemplo, en México la diversidad tiene las raíces indígenas y prehispánicas que conviven en condiciones desiguales con la herencia española. En Italia, la diversidad es regional e histórica, resultado de siglos de estar divididos en reinos, territorios y repúblicas independientes que competían entre sí. Respecto a lo que está presente o falta, en México vemos una presencia constante de nacionalismo en la vida pública. El gobierno ha usado un símbolo patrio, los héroes, la historia y los días festivos de manera uniforme para unir el país. En Italia,
Hay una falta de nacionalismo uniforme en el día a día. El orgullo es local, se define con la comida de la región, el dialecto, los pueblos o monumentos, y existe una desconfianza constante hacia las órdenes que vienen desde la capital, Roma. Pasemos ahora al análisis de los sistemas educativos organizados por los gobiernos. La descripción del sistema educativo mexicano nos muestra un modelo muy centralizado, semejante al nivel nacional de la Secretaría de Educación Pública, que es la SEP. Se divide en educación básica, el preescolar, la primaria y la secundaria, media superior, el bachillerato o la preparatoria, y superior. Ir a la escuela es obligatorio desde el preescolar hasta el bachillerato. Además, tiene una enorme red de zonas de escuela rurales, indígenas y opciones a distancia, como por ejemplo las telesecundarias y el telebachillerato. La descripción del sistema italiano se muestra como coordinado por el Ministerio de la Educación y el Mérito. Se organizan en un primer ciclo, 5 años de primaria y 3 de secundaria básica, y un segundo ciclo. En este segundo nivel, a los 14 años, los estudiantes deben de elegir entre 3 caminos muy especializados. El primer grupo, los licei, enfocados en humanidades y ciencias sociales puras. El segundo, los instituti tecnici, tecnológicos, y por último, los instituti professionali, oficios prácticos. La escuela obligatoria dura 10 años, de los 6 a los 16 años de edad. Vemos la interpretación filosófica y política. El sistema mexicano se creó con una idea principal: usar a la escuela para enseñar a leer y a escribir, y para pacificar al país después de la revolución. José Vasconcelos, el primer secretario de la SEP, creó grupos de maestros viajeros que llevan la educación a las comunidades más alejadas. Por eso el sistema prefiere dar atención a la mayoría de la población y unificar la cultura, antes que especializarse a los alumnos de oficio desde jóvenes. Por el contrario, el sistema italiano actual viene de una reforma de 1923, durante el periodo fascista, que tenía un diseño muy estricto y selectivo. Esta reforma separaba desde temprano a los alumnos que se dirigían al país, los del liceo clásico, de los que se irían a trabajar a las fábricas o talleres técnicos. Aunque las leyes modernas abrieron el acceso para todos, el sistema se mantiene la filosofía de separar desde muy temprano a los alumnos según las calificaciones o habilidades prácticas a través de los exámenes muy difíciles, como es el caso del Maturita. Al comparar ambos modelos vemos cómo semejanzas que ambos estados aseguran en sus constituciones que la educación pública debe ser gratuita y laica. Sin embargo, ambos sufren problemas graves de alumnos que dejan la escuela al pasar de la secundaria del bachillerato, debido a la falta de dinero en las familias o que los estudios no siempre coinciden con los trabajos que ofrece su región. La diferencia en la estructura está en qué tan flexible es el plan de estudios. México mantiene materias comunes generales para casi todos, hasta los 17 a 18 años, evitando separar a los alumnos antes de tiempo. Italia, en cambio, obliga a los estudiantes a tomar una decisión definitiva sobre su futuro a los 14 años, a elegir un tipo de escuela superior, lo que muchas veces provoca que se repitan las mismas divisiones sociales de otros padres. En el apartado de presencia y ausencia, en México destaca la presencia histórica de los sindicatos de maestros con muchísimo poder, el CNT, y estos grupos participan directamente en las decisiones del sistema educativo, influyendo en la entrega de plazas, huelgas y cambios en los planes de estudios. En Italia, los sindicatos de maestros no tienen ese tipo de poder político corporativo. Las reglas educativas deciden desde el gobierno en Roma y se alinean estrictamente las evaluaciones de la Unión Europea y las pruebas internacionales de la OCDE. Muy bien, ahora pasaremos a la categoría 4, práctica pedagógica dentro del aula. Bajaremos ahora al salón de clases para analizar cómo se enseña en la práctica diaria. En la descripción de México, el modelo actual, la nueva escuela mexicana, se basa en el trabajo comunitario y el aprendizaje por proyectos enfocado en resolver problemas sociales. Se eliminan las divisiones rígidas entre materias para trabajar por caminos formativos y así se ve que el maestro como un líder que transforma a su comunidad. En la descripción de Italia, la forma de enseñar de todos los días en la secundaria sigue siendo tradicional y teórica, donde tiene mucho peso la explicación del maestro frente al grupo y los exámenes orales constantes frente a los compañeros. Sin embargo, en la educación infantil preescolar, Italia es creadora de métodos vanguardias mundial muy famosos como el método Montessori y las escuelas de Reggio Emilia, enfocadas en independencia del niño, la libre exploración y el uso del espacio como un maestro más. Aquí ya se puede ver un contraste. Ahora veamos la interpretación antropológica y filosófica de esto.
la pedagogía mexicana actual busca dejar de imitar los modelos europeos. Su enfoque de crítica social y diversa busca darle voz a los grupos que han sido ignorados y unir el conocimiento con la solución de problemas reales del entorno, como la violencia, la falta de agua y la mala nutrición. Es una forma de educar basada en la acción social. Y bueno, la educación tradicional en el aula italiana se explica por su historia humanista. Existe la firme creencia de que el alumno debe tener una base de cultura general muy sólida, ya sea filosofía, literatura en latín, historia del arte, y para desarrollar un pensamiento lógico y crítico, sin importar si después se dedicará a un trabajo técnico o de oficina. Se podría decir que es un modelo muy enfocado en el desarrollo de la mente y la memoria analítica. Ahora vamos a hablar de la yuxtaposición y comparación. Al comparar la práctica real de ambos países, encontramos una gran contradicción que funciona como una semejanza preocupante, que es la distancia entre lo que dicen las leyes y lo que pasa en los salones. Es decir, en México se diseñan planes de estudio con teorías modernas, pero en la realidad, la falta de servicios básicos como escuelas sin luz o sin internet obliga a los maestros a dar clases memorísticas tradicionales. Incluso ahí se puede ver lo que es el currículum real y el vivido. Y en Italia pasa algo similar, que aunque son la patria de María Montessori, sus métodos de libertad se quedan casi siempre solo en el preescolar, mientras que la primaria y secundaria regresan a las clases tradicionales dictadas por el maestro que antes ya existían. Muy bien, ahora la diferencia principal está en cómo se califica. En México, los modelos actuales prefieren una evaluación continua y cualitativa, con comentarios sobre el avance, prestando importancia a las calificaciones con números o exámenes estándar. En Italia, sin embargo, el sistema es numérico y premia el esfuerzo personal. El examen es oral frente a todo el grupo y eso expone al alumno a la mirada del maestro y de sus compañeros, midiendo que también habla en público y la exactitud de sus conocimientos. Y bueno, en lo que está presente o falta, el sistema mexicano muestra una clara presencia de los libros de textos gratuitos como la guía obligatoria para todo el país. Aquí se puede ver que el maestro diseña sus clases basándose en el libro que da el gobierno. Y en Italia vemos la ausencia de un libro de texto único del gobierno. El ministro pone los objetivos generales pero los maestros tienen total libertad para elegir los libros de editoriales privadas que consideren mejores. Aquí se puede ver que sería que lo que genera competencia en el mercado para ofrecer materiales de calidad. Y muy bien, ahora vamos a pasar a la parte 3 de conclusión y un resumen educativo, ¿vale? Bueno, aquí se pueden dar cuenta que ya estamos llegando al final de nuestro ejercicio de comparación educativa internacional y al resumir todo con una mirada general podemos concluir que ni las leyes del gobierno ni las escuelas de México e Italia funcionan en el vacío. Cada dato que analizamos responde directamente al lugar y al momento histórico del país y nos podemos dar cuenta que este método nos permite rescatar las ideas principales de ambos sistemas. Hemos descubierto que México funciona bajo una pedagogía social e integradora que busca unir un territorio que está dividido y dar justicia social a una población que es mayoritariamente joven y diversa. Italia, por su parte, se guía por una pedagogía humanista basada en el mérito, que busca proteger su herencia cultural y selecciona de forma eficiente y una población de estudiantes cada vez más pequeña para un mercado de trabajo muy especializado dentro de la Unión Europea. Y a través de la historia, la cultura, la filosofía y la sociedad, demostramos que las diferencias entre el norte y el sur de ambos países no son casualidad. Tiene que ver cómo se formaron como naciones en el siglo XIX y cómo se acomodaron en la economía mundial moderna. La escuela, en lugar de solucionar estas diferencias económicas por completo, suele reflejarlas e instalarlas en el sistema si el gobierno no aplica apoyos económicos importantes. Y ahora vamos a ver las reflexiones finales y dar el cierre. Las lecciones que México puede aprender de Italia están en dar más libertad a las regiones de forma controlada y también en darle más valor a la educación técnica. Las escuelas técnicas en Italia le dan un verdadero prestigio social al trabajo tecnológico, algo que en el bachillerato tecnológico mexicano todavía falta, pues a veces se le da de forma equivocada como una opción de mayor nivel.
Y asimismo, los preescolares mexicanos ganarían mucho más si adoptaran formalmente los principios de los métodos rígidos de Emilio Montessori en las escuelas públicas. Aunque aquí hay que mencionar que el estilo Montessori llega a ser caro, pero se podría llegar a adaptar. Y muy bien, ahora a su vez Italia también tiene mucho que aprender del humanista y la flexibilidad del modelo educativo actual de México. El sistema italiano también sufre un estancamiento, una rigidez con demasiada teoría que estresa a los alumnos y que no quiere abrirse a los conocimientos prácticos del siglo XXI. El modelo mexicano, enfocado en trabajar con proyectos sociales, ofrece una buena opción para motivar a una juventud italiana que hoy tiene altos niveles de desinterés y desempleo. Y bueno, en conclusión, la educación comparada no busca definir qué país es mejor o cuál es peor. Su verdadero valor científico está en ayudar a identificar nuestra propia realidad al vernos en el espejo del otro, al contrastar a México con Italia de forma detallada y mejorar nuestra comprensión de la educación en el mundo. Y bueno, también nos ayuda a poder analizarlo de una mejor forma. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.